Han pasado más de 5 años desde el estreno de la cinta que reunía por primera vez a algunos de los superhéroes más emblemáticos de Marvel. La idea del estudio por mostrar en conjunto a sus personajes sentó las bases para lo que posteriormente se conocería como el universo cinematográfico de Marvel. Y si algo ha hecho bien esta gran compañía de cómics es saber trabajar el concepto de adaptación. Desglosar una obra impresa y llevarla al cine no es tarea sencilla. Sin ir muy lejos, en los últimos años hemos tenido algunos intentos que acabaron siendo destrozados por la crítica y obteniendo un pésimo resultado en taquilla, llegando incluso a ser despreciados por los propios creadores de la obra gráfica. Y al parecer Marvel ha descubierto la auténtica fórmula: transformar el arte de un cómic para la pantalla grande y convertirlo en un rotundo éxito. Ahora nos encontramos a pocas semanas para el estreno de lo que posiblemente sea el proyecto más ambicioso del estudio en años. Avengers Infinity War se alza como el próximo hito en la historia del cine de superhéroes. Pero, ¿quiénes son los Avengers? ¿Cómo y cuándo se creó este grupo de valerosos personajes? ¿Cuál ha sido su aporte al mundo de los cómics? Acompáñame a conocer o repasar en este video algunos detalles importantes que deberíamos saber antes de ver en las salas la nueva cinta de Marvel, Avengers Infinity War. Con el nacimiento de la edad de plata de los cómics, aproximadamente a finales de la década de los 50, el mundo de las historietas sufriría una gran revolución que implicaba una serie de modificaciones en el ya conocido género de los superhéroes. Uno de los conceptos que se agregó en esta época fue el del universo compartido, la posibilidad de que los personajes emblema de las más grandes compañías de cómics existieran en un mismo universo ficticio, permitió a los creadores escribir historias que utilizaban a distintos superhéroes y los unificaban en diferentes capítulos y series. Así que la década de los 50 vio nacer a los primeros crossovers de la historia de los cómics. Las ediciones en solitario de los personajes de Marvel y DC habían conseguido un gran éxito hasta ese momento, pero fue DC Comics el primero en aventurarse y juntar algunos de sus personajes insignia para formar oficialmente el primer grupo de superhéroes, conocido como la Sociedad de la Justicia de América. A inicios de los años 60, la Sociedad de la Justicia de América sería renombrada y conocida como la Liga de la Justicia. DC Comics había alcanzado el umbral del éxito en ventas. Las ediciones de su equipo de seres extraordinarios acaparaban todas las estanterías de Estados Unidos, y en muy poco tiempo la Justice League se convirtió en la principal publicación de la editorial. En 1961, Marvel decidiría seguir los pasos a DC y crear un único pero exitoso primer grupo de superhéroes, los Cuatro Fantásticos. Pero la compañía necesitaba algo más, buscaba algo más. Así que 2 años después, se dispone a competir directamente con la Liga de la Justicia y en septiembre de 1963 presentaba al mundo el grupo que llevaría su sello impreso, Los Vengadores. 2 nombres recurrentes aparecen en las páginas de las primeras ediciones de Los Vengadores: Jack Kirby y Stan Lee, 2 mentes que han creado los superhéroes más emblemáticos de la historia de los cómics. Su participación en el nacimiento del grupo marcó una pauta que se ha intentado mantener a lo largo de las últimas 5 décadas. Desde el primer número de la serie, el equipo de los Vengadores se ha caracterizado por nunca mantener una alineación establecida, y a diferencia del camino que había elegido DC para la Liga de la Justicia, utilizando siempre a los referentes de su editorial, los miembros que Jack Kirby y Stan Lee escogieron para su colección no eran los superhéroes más exitosos de Marvel. Por aquellos años, los Avengers se sentían como un grupo bastante disfuncional para la época, encabezados por un hombre que debía sus poderes a un arsenal tecnológico, una deidad asgardiana, un ser de poder y furia desmedida, y una pareja de científicos convertidos en héroes. El equipo para ese entonces era una apuesta muy arriesgada por parte de Marvel. Los héroes eran personajes raros, con el rótulo de solitarios y casi obligados por las circunstancias a trabajar en equipo. Los Vengadores iniciales fueron Thor, Iron Man, Hulk, Ant-Man y la Avispa, y en los primeros números muy pocas veces se unirían a la formación el Capitán América, Ojo de Halcón, la Bruja Escarlata, Quicksilver, Pantera Negra, Vision, la Viuda Negra y tantos otros personajes de la editorial. Una de las grandes características que diferencian a los Vengadores de cualquier otro grupo de superhéroes es que son bastante reconocidos por el alto grado de heroísmo y responsabilidad de cada uno de sus miembros, contando con el apoyo incuestionable de casi todos los estados del planeta, e incluso en su momento llegando a estar financiados por la propia ONU. Un equipo que suele desempeñar misiones y operaciones de rescate, pero que no son un grupo de estado o de respuesta gubernamental, aunque en más de una ocasión se han visto enfrentados a los intereses políticos de algunos estados. Con el pasar del tiempo, el grupo se ha convertido más en un equipo de amigos que de superhéroes, pero siempre conscientes de sus responsabilidades para con el mundo, y sobre todo de la necesidad de unir sus fuerzas para enfrentar amenazas contra las que no podrían luchar en solitario. A pesar de la gran cantidad de personajes que han sido parte del equipo, nunca se incluyó a los miembros de los Cuatro Fantásticos. Stan Lee decidió omitirlos del universo de los Avengers porque ellos ya eran un grupo emblema de Marvel, e incluso durante muchos años evitó hacer uso de personajes más conocidos como Spider-Man o el Doctor Strange, incorporándolos recién décadas más tarde, en el 2005 y 2007 respectivamente.
La historia de los Avengers es un tanto complicada. En las primeras entregas de la colección, la incursión de algunos superhéroes al equipo era poco convencional y casi anecdótica. En el primer número de la serie de los Vengadores, se nos muestra como un enigmático Loki, convertido ahora en supervillano, se sumerge en el resentimiento hacia su hermano y en una insaciable ambición de poder. Así que, haciendo uso de sus poderes, le tiende una trampa a Hulk para que lo consideren culpable de un accidente de tren. Pero la verdadera intención de Loki es engañar a Thor para que intercepte a Hulk y así poder tenderle una emboscada. Sin embargo, entran en escena Iron Man, el Hombre Hormiga y la Avispa, y juntos descubren que todo ha sido una artimaña concebida por Loki, y una vez expuestos sus planes, consiguen derrotarlo. Así que una vez capturado el Asgardiano y dando por sentada la inocencia de Hulk, surgió entre los superhéroes la idea de formar un equipo que pudiera luchar contra los malos, y la Avispa fue quien sugirió la idea de ponerse un nombre que fuera contundente y a la vez dramático: Los Vengadores. Tenemos pues a la formación original de los Avengers: Hulk, Thor, Iron Man, la Avispa y el Hombre Hormiga. Posteriormente, en el cómic número 4 haría su primera aparición el Capitán América, completando así el tridente clásico de los Vengadores: Iron Man, Thor y el Capitán América. Una de las peculiaridades y atractivos más importantes de la formación del grupo en los cómics es la incesante rotación de superhéroes que pasan por los Vengadores. Al día de hoy son aproximadamente más de 70 los personajes que han formado parte del equipo y que podríamos dividir incluso en algunas categorías. Tenemos a los miembros estables, los que siempre acuden a todas las misiones; las reservas, que apoyan al team cuando alguno de los superhéroes no puede; y tenemos también a los miembros honorarios, aquellos que nunca formaron oficialmente parte de los Vengadores, pero se les otorgó el cargo como reconocimiento por los servicios prestados. Los Vengadores también han servido como una especie de centro de reformación para algunos personajes, como ocurrió en el número 16 de la serie, donde Iron Man, la Avispa y el Hombre Hormiga abandonaron momentáneamente el grupo para dar paso a Quicksilver, Ojo de Halcón y la Bruja Escarlata, tres antiguos villanos que buscaban una oportunidad para resarcir sus errores. Aquella fórmula de transformación de personajes gustó mucho a la audiencia, y la serie cada vez obtenía más popularidad, utilizando este estilo durante muchos de los números posteriores de la saga. La agrupación emblema de Marvel ha pasado por una gran cantidad de transformaciones hasta convertirse en lo que todos conocemos hoy. Uno de los cambios que tuvo una gran aceptación fue la serie de los Vengadores Desunidos, que inició su tiraje con la edición número 500 de la colección. Marvel lanzó varios números de cómics donde narran la desaparición de los Vengadores y su disolución por algunos hechos trágicos como la supuesta muerte de Vision y Ojo de Halcón. Pero si por algo es conocido Marvel, es que es incapaz de acabar con los superhéroes más emblemáticos de la historia sin tener un as bajo la manga. Es así como nacieron los nuevos Vengadores, un equipo formado enteramente por el Capitán América, Spider-Man, Iron Man, Daredevil, Luke Cage y Spider-Woman, quienes terminan comprometidos en el escape masivo de muchos de los supervillanos recluidos en las prisiones de S.H.I.E.L.D. y se ven obligados a unirse para restablecer la paz del mundo. En entregas posteriores, Marvel nos sumergiría en uno de los acontecimientos más importantes de su universo, la denominada Civil War, la confrontación entre todos los superhéroes del mundo. Aquel conflicto que se originó por la ley de registro de superhumanos, cuyo requerimiento específico obligaba a todos los héroes a develar sus identidades y a declarar cuáles eran sus poderes. Estas circunstancias llevaron a muchos de los héroes a desaparecer de los ojos del mundo y del gobierno, y la colección termina con uno de los sucesos más importantes de la serie de los Vengadores: la supuesta desaparición del Capitán América. Muchas han sido las aventuras y acontecimientos que han convertido a los Vengadores en los superhéroes más poderosos de la Tierra, pero una de las sagas que más impacto ha causado en los últimos tiempos ha sido The Ultimate Avengers, que funciona como un reinicio de la colección para juntar por primera vez al grupo de los Vengadores en una historia basada en la actualidad. Y es de esta serie de donde han salido varias de las ideas para las películas que tenemos hasta hoy en el cine, pues mucho del apartado visual de las cintas de Marvel han salido de las páginas de estos números. Avengers Infinity War trae consigo uno de los eventos más importantes de la historia de los cómics de Marvel. Desde su concepción y primer número lanzado en el año 1992, Marvel ha venido arrastrando la idea de unir a sus personajes en un acontecimiento importante y que esté por encima de todo lo que se ha mostrado hasta ahora. El grupo liderado por Tony Stark tendrá que hacerle frente a Thanos y su horda de villanos en su inevitable invasión al planeta. Nueva York funcionará como el último bastión de resistencia de la humanidad ante el poder del Titán, y con la repentina y oportuna reincorporación del Capitán América al grupo, quizá las probabilidades de salvar a la Tierra no sean escasas. Los fans están muy entusiasmados por el estreno de la primera parte de Infinity War. Esperemos que el resultado de la cinta esté a la altura de las expectativas y que la larga espera por ver a todos los Vengadores enfrentarse a un reto mayor haya valido la pena. Por mi parte ha sido todo por esta ocasión. Espero que hayas disfrutado el video. Conmigo será hasta el próximo contacto.